Sesión 9. Escritura terapéutica. La escritura ha transformado la conciencia humana más que ninguna otra cosa. Aunque la invención de la escritura sucedió en varios lugares y en distintos momentos, la tecnología decisiva para nosotros apareció en Grecia hacia el siglo IX a.C. El alfabeto griego fue un invento enormemente poderoso. Los griegos sintetizaron y aislaron los fonemas, los sonidos del habla, en 24 letras que hasta un niño podía aprender. Esto permitió visualizar el lenguaje hablado por primera vez. Hasta ese momento, las palabras solo podían existir como sonido articulado en el lenguaje hablado, que es el lugar natural del lenguaje. Homero se refería a ellas con la expresión palabras aladas, como si las palabras tuvieran alas y volaran con el viento. En el lenguaje hablado así es. Cuando se pudo visualizar el lenguaje, los circuitos cerebrales que ya había para reconocimiento de patrones auditivos, palabras habladas, tuvieron que reciclarse para adaptarse al reconocimiento de patrones visuales, palabras escritas. El cerebro se recableó, por decirlo en lenguaje informático. Esto produjo un cambio radical en la manera de utilizar los procesos cognitivos. Gracias al trabajo de algunos psicólogos cognitivos, hoy sabemos que esta transición de la oralidad a la escritura estuvo detrás del florecimiento del arte, la filosofía y las ciencias que tuvo lugar en la Grecia clásica y que consideramos la cuna de nuestra civilización occidental. Por esta razón, la escritura tiene un papel fundamental en la historia de la conciencia. La escritura también puede ser terapéutica en la vida personal. Muchos maestros de la psicoterapia la han utilizado y han descrito métodos. Pero antes de hablar de las técnicas, me gustaría mencionar un texto muy bello de María Zambrano, la filósofa española, discípula de Ortega y Gasset y Premio Cervantes, que se titula ¿Por qué se escribe? Ella algo sabía de este tema, porque se pasó toda la vida escribiendo, salvo algunas clases que tuvo que dar para poder comer en el exilio. En este texto plantea la siguiente pregunta: habiendo un hablar, ¿por qué escribir? Y a continuación explica que el hablar y el escribir no provienen del mismo lugar. Hablamos porque algo nos apremia y el apremio llega de fuera. Pero la palabra hablada no nos recoge. Por eso, cuando hablamos demasiado, nos sentimos disgregados. En cambio, el escribir nace del recogimiento y de la soledad, no de una soledad no deseada, de una soledad comunicable. Ella dice: hay en el escribir un retener las palabras, como en el hablar hay un soltarlas. Al escribir se retienen las palabras, se hacen propias, sujetas a ritmo, selladas por el dominio humano de quien así las maneja. En la perspectiva de la psicoterapia, la escritura se puede utilizar de varias maneras. Aquí solo voy a describir las que yo he encontrado útiles en mi experiencia clínica. Hace unos 4 años tuve ocasión de trabajar con varios grupos de mujeres, en total fueron casi 100 pacientes, que padecían estrés crónico y habían desarrollado enfermedades psicosomáticas con dolor crónico. Muchas de ellas habían padecido negligencia y abuso en la infancia. En la actualidad, muchas de ellas convivían en situaciones de conflicto familiar y violencia. Y de algún modo, sus mentes se habían adaptado a estas situaciones difíciles, produciendo un mecanismo por el cual continuamente generaban escenarios catastróficos en su imaginación. El cuerpo seguía la mente y reaccionaba como si el escenario imaginado fuera verdad. Estaban siempre preocupadas con algo, con esto y con lo otro, y con lo de más allá, sin darse cuenta de que estaban reaccionando
a escenarios imaginados que no eran reales. El objetivo de nuestro equipo de investigación era desarrollar recursos terapéuticos que les ayudaran a aliviar su sufrimiento y mejorar su convivencia con ellas mismas y con los demás. En este contexto, aprendieron prácticas de atención consciente y también introdujimos 2 técnicas de escritura que fueron las siguientes. La primera técnica consistía en hacer una lista de las preocupaciones. Igual que hacemos una lista de la compra cuando vamos al súper para no olvidarnos de lo que de verdad necesitamos, podemos hacer una lista de lo que nos preocupa. No es lo mismo tener las preocupaciones todo el día rondando por la cabeza que escribirlas, darles forma y tenerlas delante de ti en un papel. Cuando las tienes delante, las puedes ver con claridad y te sitúas ante ellas de otro modo. Y sobre todo, liberas espacio cognitivo de tu mente. Muchas de nuestras pacientes, al volver a mirar la lista de preocupaciones, se daban cuenta de que muchas de las cosas que habían apuntado, en realidad, era poco probable que sucedieran. La segunda técnica que les resultó muy útil consistía en lo siguiente. Las pacientes habían desarrollado el hábito de practicar la atención consciente durante algunos minutos antes de cenar. Entonces introdujimos una segunda tarea. Después de la práctica, tenían que formularse la siguiente pregunta. ¿Qué me ha sorprendido hoy? Y a continuación tenían que revisar el día de atrás hacia adelante, es decir, desde ese momento hasta que se habían levantado, buscando algo que les hubiera sorprendido. Si encontraban algo, lo describían brevemente en una libreta y si no encontraban nada, hacían una raya y pasaban a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era, ¿qué me ha llegado al corazón hoy? Y de nuevo, repasaban el día buscando algo que les hubiera llegado al corazón y si había algo, lo anotaban y si no, hacían una raya. Las personas que hicieron estos ejercicios descubrieron que en sus vidas había muchas más cosas que las preocupaciones. Lo que pasó fue que como sabían que por la noche tendrían que hacer los ejercicios y responder a las preguntas, durante el día empezaron a estar más atentas a la experiencia vivida. Y cuando experimentaban algo que les llegaba al corazón, se decían a sí mismas, esto lo voy a apuntar esta noche. Poco a poco, estas mujeres descubrieron que las preocupaciones están hechas de abstracciones lingüísticas, que no son la realidad. La realidad real siempre es concreta. Por último, otra técnica que en mi experiencia resulta útil consiste en lo que podemos llamar reflexionar. Reflexionar es articular, dar forma a la experiencia vivida. Aquí hay 2 reglas importantes para que la reflexión tenga un valor terapéutico. La primera podríamos resumirla así. No tengas aspiraciones literarias. Por 2 razones. La primera es que escribir con aspiraciones literarias es una forma sutil de activar al crítico literario que todos llevamos dentro. Y si el crítico se activa cuando escribes, es muy probable que empieces a juzgar lo que escribes y por bueno que sea, no te va a parecer lo suficientemente bueno, porque el crítico interior tiene que seguir siendo crítico. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que escribir para reflexionar sobre la experiencia vivida no es lo mismo que construir un personaje literario. Construirse como personaje, novelar la propia vida, tiene mucho de vanidad y también conlleva el peligro de enredarse en un laberinto de espejos. Y para eso ya están las redes sociales. Para que la escritura tenga un valor terapéutico, conviene ser muy humilde. Otra cuestión diferente es que dirigir lo que se escribe a un interlocutor puede ser muy útil y este interlocutor puede ser real o imaginario. Por ejemplo, puedes escribir un diario sobre las experiencias vividas
durante la pandemia del COVID-19 y dirigirlo a tu hijo cuando tenga 10 años más que ahora. Construir un escenario de este estilo resulta útil porque te ofrece una perspectiva y un formato. Puedes adoptar el formato de carta, porque resulta casi imposible escribir sin perspectiva y sin formato. La segunda regla, cuando reflexionas sobre la experiencia vivida, es muy simple. No escribas nada que no creas que es verdad. Como ya sabían los antiguos, la fidelidad a la verdad aclara las pasiones. Y aquí las prácticas de la atención consciente resultan muy útiles, porque es necesario cierto nivel de silencio interior para poder escuchar la verdad cuando ésta se revela al que escribe. Los griegos antiguos, cuando nació la escritura, veían al que escribe como alguien a quien le visitaban las musas, que eran 7, y una de ellas era Memosín, que era la memoria. Las musas le dictaban al que escribía lo que tenía que escribir. Ahora ya no creemos en las musas, le llamamos inspiración, pero como decía Picasso, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando.